Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas esta noche. Ya estamos en un en vivo muy poderoso. Gracias por conectarse a cada uno de ustedes. ¿Desde qué parte nos ven? Por favor, escríbanos. Queremos darles la cordial bienvenida a este espacio de entrenamiento, a este espacio de crecimiento, a este espacio donde vamos a aprender esta noche cosas impresionantes y sobre todo pues vamos a tener la oportunidad de escuchar a un gran maestro, a un gran líder, a un coach, a un gran ingeniero que realmente está impactando a muchas vidas. Nos va a compartir realmente las experiencias, las anécdotas que nos va a poder permitir seguir creciendo, seguir avanzando. Pues tenemos el placer de tener en esta sala en una entrevista muy poderosa. Así que comparte esta poderosa transformación. Bueno, es información que vamos a poder compartir esta noche con un gran amigo, con un gran maestro. Quiero, pues, para poder darles la bienvenida a cada uno de ustedes igual. Escríbanos desde qué parte nos ven, desde qué parte nos escuchan, por favor, para que podamos empezar este en vivo. Si tienen preguntas, si tienen consultas, con muchísimo gusto lo van a hacer. Mi nombre es Etni Atanasio, desde la ciudad de Huánuco, y no, tenemos la oportunidad de estar desde pues la otra región que vamos a tener desde la libertad a un ser humano maravilloso que es desde la eterna primavera, desde Trujillo. Me refiero a un gran maestro, quien es el ingeniero Steve Rojas. Bienvenido, hermano. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por tu compromiso de por aportar a los demás esta noche. Bienvenido, el espacio es tuyo. ¿Qué tal, Edney? Muy buenas noches. De hecho, gracias por aperturar este tipo de espacio, gracias por la bienvenida, gracias por tomarte el tiempo de poder realizar este tipo de entrevistas, ya que nos van a permitir hacer un análisis exhaustivo, sobre todo preciso, y un análisis de conciencia de la importancia que es el día de hoy desarrollar estabilidad blanda, que se está dando mucho que hablar, no solamente un grado competitivo, sino un grado cotidiano e incluso que te va a servir para tu desarrollo personal y sobre todo para tu transición profesional. Así es, mi hermano Steve, como tú acabas de comentar, que esto no es sencillamente en el ámbito profesional, sino también en el ámbito social, económico, político, en cualquier rama que te encuentres nos va a permitir, nos va a ayudar a que nosotros tengamos esa parte del aporte en la sociedad. Así que coméntanos, Steve, queremos conocerte un poquito, iniciando pues de esa parte. ¿Quién es Steve? ¿Qué hace Steve? Para poder empezar, el público está viendo, nos está notando decir, bueno, ¿quién será Steve? ¿Quién no conozco? Pero bueno, vamos a notar un poquito descripción que te gustaría contarles a todo el público, hermano, para empezar con las preguntas, y también los que están en el público pueden hacer sus preguntas y se estaremos mostrando a nuestro gran amigo Steve. Excelente, hermano. Muchas gracias por la apertura. De hecho, como lo comentaste, soy Steve Rojas, soy ingeniero civil de profesión. Además de eso, ya tengo 5 años, ojo, 5 años de experiencia en el rubro de la competencia, en lo que es oratoria, declamación y debate. He podido participar, he podido también ocupar podios, ganar concursos, torneos, obviamente, en tantos nacionales como internacionales. Además de eso, ya antes de la oratoria tengo una transición un poco curiosa. Yo ya he sido ya coach de liderazgo, coach ontológico, entre otros aspectos, y cuando yo ya estaba, digamos, empezando en el mundo de las conferencias, estoy hablando hace ya 7 años, 7 años atrás, ya cuando ya estaba iniciando mi carrera, a estudiar mi carrera, ¿no? Como de ingeniería civil. Entonces me topo con el rubro de lo que es la oratoria, ¿no es así? Me causó bastante curiosidad. De hecho, quiero hacer mención también a un primo mío, que es la persona que me presenta esta oportunidad de conocer este nuevo mundo, que es mi primo Jaime Polo. Bueno, él falleció hace poco, ¿no? Hace un año, entonces considero que somos contemporáneos, de hecho él es un año mayor que yo. Y él, de forma curiosa, él me dice, ¿no? Oye, primo, a ti que te gusta el tema de las conferencias, a ti que te gusta aprender siempre nueva información, ¿por qué no asistes a esta conferencia de oratoria? Yo te acompaño, yo te llevo. Y ahí me muestran ese mundo de competencia, ¿no? Entonces, de lo que es ya, porque yo ya había
años atrás, yo ya había aprendido lo que es oratoria, pero no sabía que existían competencias de oratoria. Yo desconocía eso, ¿no? Entonces, como dato curioso, hermano, quisiera acotar algo muy importante. Yo desde que tengo memoria, yo he sido tartamudo, ¿ok? Entonces, esta dificultad que yo presentaba, me, digamos, me impulsaron, a mí me incentivaron a que yo pueda buscar nuevas formas, nuevas técnicas y nuevas metodologías y nueva información, tanto antigua como moderna, para poder superar y solucionar esa dificultad que yo tenía, que era el habla especialmente. Yo recuerdo toda mi etapa mi etapa de colegio, tanto en la primaria como en la secundaria, yo no podía comunicarme de forma efectiva porque justamente tenía esta dificultad que era la tartamudez. Entonces, luego de eso, tenía mucho tiempo libre, ¿no es así? Comienzo a investigar un poco de información, ¿no? Comienzo a ver historia, técnicas, libros. Es una persona que me gusta leer bastante, de hecho. Entonces comienzo a notarme ya este nuevo mundo de las conferencias. Ahí comencé a ingresar, comencé a entrenarme, ¿no? A capacitarme en todo este aspecto. Y en toda esa transición, cuando yo inicio ya en el rubro de la oratoria a poder competir, inicio mi carrera como ingeniero civil, o sea, a estudiar ingeniería civil. Entonces, me pude dar cuenta que el desarrollar esta habilidad tanto en competencia no solamente era para poder superar la dificultad que yo tenía, sino que podía impulsarme a mí, podía impulsar mi CV profesional, ¿no? También lo que yo era, cómo comunicarme efectivamente, hasta incluso esas exposiciones que es muy primordial en la transición de un universitario. Entonces comencé ya a todo lo que yo había aprendido, comencé a ponerlo ya en práctica y me comencé a dar cuenta que tenía una cierta ventaja sobre mis demás compañeros que en un futuro iban a ser profesionales, al igual que yo, que ahora lo soy. Entonces comencé a decir, ¿cómo puedo optimizar mi perfil sin siquiera ser profesional actualmente? Porque en ese entonces aún no era profesional. Siempre me cuestionaba ese tipo de cosas, siempre filosofaba eso, ¿no? Y comencé a poder adquirir, o mejor dicho, comencé a analizar, comencé a estructurar las habilidades necesarias que podían ser justamente para un ingeniero civil. Hace poco había dado una conferencia para mi universidad, un taller de habilidades blandas. Mi facultad me había contratado para ello y pude demostrar y sobre todo sintetizar todo este análisis de años que yo había hecho. Las habilidades blandas necesarias o las habilidades específicas para poder potenciar tu perfil profesional como ingeniero civil. Pero simplemente las cosas, tanto para tal vez para un profesional en lo que es contaduría, administración, derecho, psicología, entre otros, no hay mucha diferencia, de hecho. O sea, la diferencia no es mucha. Simplemente lo que tú vas a efectuar después de todo lo que tú has desarrollado es lo distinto en ese aspecto, ¿no? Ya sabemos que un ingeniero civil siempre estamos a cargo de un equipo humano, no un equipo obrero. En ese aspecto tenemos que liderarlos, tener una comunicación eficiente, tal vez diverso como lo es un administrador, tal vez que es más de oficina y que también en su momento va a tener equipos, diferente también un contador que también es más de oficina. Entonces, las diferencias son mínimas, pero sobre todo desarrollar este tipo de habilidades son muy importantes y sobre todo llevarlas a un grado profesional es lo que a ti te va, digamos, te va a diferenciar, o lo que yo siempre digo, vas a poder descubrir tu factor diferenciador humano y tu factor diferenciador profesional frente a la competencia profesional que tú te encuentras actualmente. Eso es lo que puedo compartir como apertura para poder pasar al análisis que vamos a realizar juntos. Muy bien, Steve. De hecho, de todas maneras, como análisis viendo, como acabas de decir, wow, qué impresionante historia que acabo de escuchar, porque a veces cuando nosotros empezamos a
escuchar a las personas, decimos, pero ¿quién es esa persona? ¿De dónde viene? ¿Qué historia tiene? Hoy en día, como te darás cuenta en las redes sociales, pues la gente a veces dice mucho, pero no es lo que realmente es. Entonces la gente ya hoy en día vemos las cuestiones, les cuestionamos a las personas de manera inconsciente, a ver quién es, quiero investigar, quiero saber, a ver qué me aporta esta persona, pero sin embargo yo puedo rescatar muchísimo de Steve. Tuve la oportunidad de conocer en un gran evento que es la competencia de oratoria que fue a nivel nacional, pues Exacto. con todo gusto decir, ¿no? Y es más, pues tuvo la oportunidad de quedar también dentro de los 3 mejores, que era como segundo puesto en esa ocasión, ¿no? Mi persona como tercer puesto, y es donde allí logro conocer a Steve y desde ahí digo, pues este ser humano debe estar a mi lado siempre, aunque sea por mensaje, la distancia tal vez nos separa, pero tiene que estar allí. Qué gusto, Steve, para mí es un placer de verdad que escuchar tu historia, no conocía a tan profundidad, pero hoy lo estuve escuchando. Imagínate desde ese tener una dificultad como la tartamudez pudiste superar estas cosas, ¿no? Igual que el Demóstenes. En realidad, Claro. Demóstenes de la oratoria fue un ser humano que pues tuvo problemas muchísimos y ciertas dificultades. Y hay personas que no tienen eso, pero sin embargo les cuesta estar frente a un público, les cuesta poder compartir sus ideas y todo esto. Bien, así que pero continuemos con esta parte porque esta noche la estrella es Steve, que nos va a compartir todos sus sabiduría, su filosofía, cómo ha ido trabajando en esta parte de todo lo que es la oratoria. Bien, entonces Steve, pues nos decías que tus inicios fue prácticamente en tus tiempos libres, querías mejorar porque querías avanzar en realidad, pero a todo esto, hoy en día ya teniendo el nivel que tienes, porque te he visto con muchas competencias, inclusive como debatiente, también campeón en debate, en poesías, también he visto, y yo me pregunto, pero este hombre es ingeniero, pero ¿qué hace con lo que es esta profesión, no? Y mucha gente se estará preguntando lo mismo, diciendo, pues, ¿qué? Yo creía que era simplemente para los políticos, los oradores, esta parte de la Para los oratoria. abogados, para los abogados. Exacto, Siempre para me los dicen eso. abogados. Bien, Siempre me dicen así eso. que, Steve, ¿qué logros significativos en tu vida te ha traído la parte de la oratoria? Vamos empezando por ahí, para que aquí estoy seguro que nos ven muchas personas de diferentes lados, inclusive de diferentes partes, ¿no? Y pues para que puedan empezar a identificar, no decir, ah, bueno, es que la oratoria es solo para los políticos, para ellos, no, para que también vean que no solo un político puede utilizar la oratoria, sino que tan importante en nuestra vida. Te decía qué logros significativos ha tenido en tu vida o has tenido con la oratoria, Steve. Compártenos, hermano. Verás, mira, yo siempre considero algo muy importante, ¿ya? Antes, mira, yo soy una persona que no solamente busca el porqué del problema, sino busca similitudes antecesoras de problemas similares a lo que se habían realizado o las cuestiones similares. ¿Qué quiero decir con esto? Que trato de buscar historia, historia recabada, porque técnicamente soy como si fuera un bibliotecario. Considero yo que ese es mi talento, porque como tú puedes ver, no considero que no he nacido con el talento de la oratoria, no es así, porque yo he sido tartamudo. Entonces que tú digas, ah, Steve es orador porque era nacido con el talento de la oratoria, no es tanto así. Yo precedo en ese aspecto a lo que es, hago mención a mi abuelo paterno, perdón, a mi abuelo materno, a mi abuela materna, que es mi abuelito Felizardo Carrasco. Entonces, él era una persona, mira cómo es, ¿ah? Cuando él fallece, unos 5 o 7 años después, buscando más, recabando sobre mi árbol genealógico, mi abuelo es técnicamente saprista, ¿ok? Toda su juventud él ha sido aprista, y en Lapra siempre realizan tipo de torneos también de oratoria en ese aspecto. Y luego me entero que mi abuelo también había sido campeón. Y hay una frase muy singular que siempre me decía, ¿no? Y me dice, hijo, no te detengas, así las cosas salgan mal o creas que el panorama se está poniendo oscuro, tú no te preocupes, siempre el panorama va a mejorar. Entonces, yo parto con esa filosofía, en lo que he podido observar de él, ¿no? El buen corazón, el no solamente observar o prejuzgar a las personas de forma anticipada, sino poder observar o tener la visión de ver el corazón de las personas, de ver algo que las personas
e incluso que ellos creen que no lo tienen. Por eso considero que tengo bastante fe en la humanidad justamente por mi abuelo, ¿no es así? Porque muchos me dicen, pero sí, ¿por qué estás insistente en esas cosas? ¿Por qué crees que puedes mejorar el Perú? ¿Por qué tienes esta iniciativa de hacer todo esta, de hacer una comunidad? ¿Por qué eres tan apasionado con el tema de la oratoria, entre otros? Entonces yo siempre digo, no, porque considero que es parte de mi persona poder hacer este tipo de microacciones para poder mejorar nuestro país. Entonces considero que esa es la herencia que me ha dejado mi abuelo. Entonces, ahora, partiendo de eso, ¿por qué yo te comento esto? Verás, porque es importante saber qué genes son los que tú tienes. Un gen presidente que es dentro de mi lado paternal por parte de mi papá y en toda mi familia por parte de mi padre, es de que tenemos el gen de liderazgo innato, o sea, es un gen innato, porque observo dentro de la generación de mi padre junto a sus hermanos que todos son líderes en lo que hacen y además que son muy buenos comunicadores también. Entonces, luego de eso veo en mi generación, o sea, mis primos, hijos de mis tíos, observo yo que también tienen este patrón genético de liderazgo. Entonces, cuando yo empiezo a hacer ese tipo de análisis, ¿qué patrones genéticos son los que yo tengo por herencia innata de por sí? Entonces comienzo a observar y digo, oye, yo tengo esto como herencia, pero ¿por qué yo no lo desarrollo? O sea, ¿por qué tengo 15, 16 años? Y si por mi lado paternal mi padre es un buen comunicador, mis familiares son buenos comunicadores, e incluso hasta mi abuelo maternal también ha sido un buen comunicador, ¿por qué yo soy tartamudo? Siempre me cuestionaba eso. Y comencé a entender, los libros me enseñaron algo importante, que el contexto al cual tú te expones o las situaciones a las cuales tú estás viviendo es lo que a ti te va a desarrollar o va a despertar estos genes. ¿Me entiendes? Entonces, cuando yo descubro eso, digo, ok. Entonces, si yo tengo este lado genético, lo que hace falta es ponerme en el contexto adecuado para poder desarrollarlo, o mejor dicho, para poder despertar ese tipo de genes. Entonces, ahora, comencé a hacer eso y fue funcionando. Luego dije, es posible que yo desarrolle otras habilidades que incluso no tengo como herencia genética. Los libros me decían que sí. La diferencia es que tú tienes que ver qué es lo que tienes actualmente y de qué modo tú puedes desarrollar de forma rápida, o mejor dicho, plasmarlo de forma a corto, mediano y a largo plazo, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, cuando yo inicié en la universidad, yo en su momento dije, yo estoy seguro que esto de la oratoria me va a dar muchos frutos para mi perfil profesional. Y ahora soy un fenómeno de la ingeniería en el aspecto comunicativo. ¿Por qué? Porque no es normal ver a un ingeniero civil que comunique o que lidere de esta forma. No es normal. No es que no exista, porque sí existen ingenieros que son muy buenos comunicadores, pero el porcentaje es muy, pero muy reducido. Ahora, la pregunta es, con el avance tecnológico, con el avance de la inteligencia artificial, con la tecnología que la palpamos en nuestras manos, está dado un estudio bien específico que la habilidad comunicativa con el pasar de los años se está reduciendo. El poder socializar con las personas de forma física se está reduciendo. Entonces, ahora, la habilidad comunicativa queremos decir que a futuro va a ser muy escasa. Entonces, en base a estas cosas que yo te he dicho, como te dije, no es que solamente lo he hecho con ingresar a la universidad, lo he hecho desde que terminé el colegio, porque desde ese grado pude tener más conciencia sobre mis decisiones y sobre todo mis acciones. Entonces, en base a ello, hermano, me hice una cuestión importante, que creo yo que ha definido mi vida desde que empecé a tomar mis propias decisiones, que es, ¿qué es lo que yo quiero ser a futuro y cómo es que yo quiero que las personas me vean en un futuro? Ahí añadí algo muy importante. ¿Quiero ser un ejemplo a seguir o quiero ser un ejemplo a no seguir? Esa fue la pregunta que siempre me hago todos los días o cada vez que me encuentro en un grado de filósofo y digo, ¿actualmente soy un ejemplo a seguir?
estoy haciendo bien todas las acciones que estoy ejecutando, vale la pena todo lo que estoy haciendo, y cuando comienzo a ver el reflejo, la respuesta de otras personas, cómo hablan acerca de mí, cómo se refieren, cómo tienen la primera impresión de mí, y digo, de verdad estoy haciendo las cosas bien. Puede, quizá yo no me considero, yo realmente, yo no me considero el mejor haciendo, el mejor orador del mundo, no me considero, pero lo que sí me considero es que he podido realizar o descubrir microacciones que tú puedes ejecutarlas, estructurarlas tipo manual. ¿Para qué? Para aumentar las posibilidades y aumentar sobre todo las probabilidades de éxito en cada acción que tú puedes hacer. He ahí todo el análisis que he podido realizar durante años. Digamos que tengo una cierta fórmula, y eso es lo que siempre la replico en otras personas y le funciona. La replico en otras personas y funciona. En su momento, cuando empecé a ser coach, siempre me decían, Steve, me da pereza irme un mes, 2 meses a una escuela, y la verdad a veces me siento igual. ¿Puedes hacerlo en menos tiempo? Claro, Leo, creo que sí se puede. Comencé a estructurar mejor, o sea, hacer que la curva de aprendizaje sea más corta. ¿Por qué? Porque habían políticos que me contrataban y me decían, brother, necesito que para mañana convencer a toda una multitud. Y la verdad que no sé cómo hacerlo el día de hoy. ¿Puedes hacerme una clase súper intensiva? O sea, es imposible hacerle hablar de la noche a la mañana a otra persona. Pero comencé a ver que hay cualidades específicas que tu cuerpo sí las desarrolla en horas. Incluso no solamente no, las desarrolla en minutos. Y la respuesta es rápida en ese aspecto. La dominancia ya se da conforme va pasando el tiempo. Entonces comencé a cortar esa curva de aprendizaje, comencé a observar y dije, tengo que aplicar mi liderazgo transformacional. ¿Qué significa? Replicarme en otra persona todo lo que yo he aprendido, todo lo que yo he descubierto, poder replicarlo en otra persona. Todo lo que yo había leído hace más de 5 años, comencé y dije, ¿por qué no aplicarlo? ¿Por qué no hacer lo que los libros dicen? ¿Por qué si una persona que se ha tomado mucho tiempo investigando eso, que me está ahorrando todo ese trabajo, ¿por qué no lo puedo hacer? Ah, ok, debe de funcionar. Y comencé a ejecutarlo y empezó a funcionar, ¿me entiendes? Entonces, eso, hermano, es lo que te puedo decir, el impacto que causa el poder definir el tipo de acciones que tú puedes tomar, y causa el impacto a futuro, lo que tú puedes proyectar a corto, mediano y sobre todo a largo plazo. ¿Me entiendes? Entonces, esa es la importancia. Simplemente es un conjunto de muchas cosas. Como yo siempre digo, le digo a mis estudiantes, le comparto a mis amigos e incluso le comparto a mis padres, siempre le digo, hay 2 tipos de personas en el mundo, existen 2 tipos de personas, de profesionales, lo que tú quieras, 2 tipos de ser humanos, vamos a simplificarlo más rápido, que es el ser humano que ejecuta las cosas de forma inconsciente, o el ser humano que ejecuta las cosas de forma consciente. Steve, medio que no te entiendo. El ser humano que ejecuta las cosas de forma inconsciente es como, por ejemplo, cuando te cepillas los dientes. Tú no planificas tu agenda y dices mañana tengo que cepillarme los dientes a tal hora. No, lo haces de forma inconsciente. ¿Por qué? Porque ya estás programado. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay veces que el entorno, porque tú en piloto automático tú te cepillas los dientes, el entorno te domina a ti. Y lo mismo haces con otro tipo de acciones, ya sea salir con tus amigos, etc. cosas, o sea, el contexto que tú desees. Y cuando tú ya empiezas a ser consciente sobre tus acciones, empiezas a planificar las cosas mejor. Empiezas a darte cuenta que el entorno no te domina a ti, sino tú empiezas a dominar tu entorno, tú empiezas a dominar tu vida, y no el mundo empieza a dominarte a ti. Y cuando tú empiezas a tener más conciencia y dominio sobre tu vida, te vas dando cuenta que los resultados terminan siendo mejores, terminan siendo más fructíferos en ese aspecto. La experiencia termina siendo más terminas aprendiendo mucho mejor. Y sobre todo algo muy importante que quiero añadir, que este tipo de ser humano que ejecuta las cosas de forma consciente, vamos a añadirle algo primordial, que es el análisis final después de culminar cada proyecto que tú tengas, cada concurso, cada acción que tú ejecutes. ¿Por qué es importante analizar?
porque esa capacidad de análisis que tú puedas realizar te va a permitir a ti cuáles fueron los pasos buenos que hiciste y cuáles fueron los pasos malos que tú hiciste. Y en esos pasos malos que tú hiciste, cuando a futuro, quizá no ahora, más adelante, te presentes en un contexto similar, vas a saber qué hacer y qué no hacer. O incluso cuando tú vas a querer replicar lo mismo en otra persona, vas a darle lo específico y fundamental y preciso que esta persona necesita ejecutar para que pueda tener éxito en ese aspecto. Es lo que muchos coaches en ese aspecto, yo siempre debato con algunos de que a veces dicen hacer este análisis, pero le haces una pregunta siempre: ¿cómo acortamos la curva de aprendizaje? ¿Cómo la corto? ¿Por qué? Porque a veces no tengo tiempo, a veces tengo 2, 3 trabajos tal vez, no tengo tiempo para nada. ¿Cómo puedo hacerlo? Siempre a mí me dicen, yo le digo, tienes que leerte tal libro, tienes que escucharte tal conferencia en YouTube, y me dicen, pero no tengo tiempo, Steve. Brother, yo me levanto a las 5, 6, 5 y media, 6 de la mañana y me tardo unos 10, 15 minutos sentados en el baño. ¿Qué es lo que yo hago? Pongo mis audiolibros mientras estoy en el baño. Mientras termino y me empiezo a asear mi rostro, mis dientes, empiezo ya a asearme, asearme lo que hago de forma cotidiana, sigo escuchando mi audiolibro. Mientras tomo y mientras preparo y tomo mi desayuno, sigo escuchando mi audiolibro. Pasó una hora que quizás yo no tengo tiempo para poder leer un libro físico, pero es una hora que has sabido aprovechar para poder aprender algo. Replícalo eso todos los días. Y súmale que a veces sí tengo tiempo, que sí me doy el tiempo de poder leer cosas físicas. No solamente estoy aprendiendo algo durante un día, estoy adicionando más información, estoy reduciendo la curva de aprendizaje para poder optimizar todo el conocimiento que puedo adquirir. Entonces hablamos ya de planificación. No es que no tengas tiempo, sino que no eres consciente sobre lo que tú haces con tu tiempo. Por eso lo que yo te dije anteriormente, 2 tipos de ser humano: el que hace las cosas de forma inconsciente y el que hace las cosas de forma consciente es el que tiene más probabilidades de éxito y el que va a desarrollarse mucho mejor que el otro ser humano. Fabio. Correcto, correcto. Es algo que realmente de verdad vemos, vamos viendo, vamos analizando. En nuestra vida siempre hay momentos en el que nosotros nos ponemos las excusas, como acabas de decir. O sea, para mí hoy en día ya no me puedo comprar esa excusa, ya no me puedo vender yo solo esa excusa, decir es que no tengo tiempo. Tiempo hay, el tiempo lo tienes tú, los 24 horas, lo tiene el presidente, no sé, de qué país, de donde quieras, del Estados Unidos, inclusive el hombre más millonario del mundo, el hombre más pobre del mundo, tiene las 24 horas, así de simple. Pero la prioridad, o sea, para mí, yo lo pongo de tal contexto: priorizar. Algo que tú quieres hacer, prioriza. Si tú priorizas algo, todo lo tienes y ya está. El 50% del avance que tú haces es priorizar, empezar a decir, bueno, esto es importante para mí, esto es lo que quiero hacer. Bien, así como también mencionabas en una parte importante, decir, cuestionarse en qué yo puedo mejorar. Por ejemplo, Dale Carnegie nos enseña una bonita frase y nos dice, por cada discurso que das, siempre hay 3 discursos que dar: lo que Sí. practicaste, lo que diste en el escenario y lo que te hubiese gustado dar. Así que a través de este análisis, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros empezamos a entender, decimos, pero ¿cómo? No, pero es que yo tengo una exposición mañana. Sí, pero ¿qué estás haciendo? No, es que no sé. El punto ya, de hecho, de que en muchas ocasiones decir, es que no me sale a mí, es que yo no puedo, es que yo no soy capaz, es algo cliché en nuestro mundo que ya se ha vuelto, pero sin embargo lo escudamos con la parte sencillamente, lo que tú tocaste un punto clave, es que no tengo tiempo. El no tengo Exacto. tiempo lo tapa todo. Leo un libro, no es que no tengo tiempo. Entonces, ¿cómo prefieres aprender? Cortar esa curvatura del aprendizaje. Tony Robbins nos enseña también donde dice, ¿no?, de que tú tienes 2 clases de dolor.
O tú creces por dos motivos, bien por placer o bien por dolor, no hay otra. Exacto, exacto. No hay otra. Así que, bien, Steve, así que vamos a poder pasar un poquito de lista a los que nos están escribiendo, es decir, corresponderle con todo el saludo especial a todas las personas. Ruth Carrasco, felicidades, muchísimas gracias, saludo especial. Felicidades, amigo, nos dice Entel Jarica, evangelista. Walter Junior, también Quiñones, saludos. Saludos, Steve, también nos dice Carlos. Pues igual de la misma forma, una entrevista muy interesante. Felicidades, amigo Steve. Rojas Carrasco, gracias por escribirnos. Y ustedes también pueden hacer sus preguntas. Recuerden, estamos en vivo, es abierto las preguntas que ustedes pueden realizar también. De la misma forma, dice saludos también igual. Jaime Remigio también nos escribe, nos dice muy buenas noches, es un gusto darles el mensaje, nos ayuda mucho, gracias, estoy agradecido por compartir, por darse ese tiempo, ese espacio, gracias, 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 está súper agradecido con tu mensaje, Steve, gracias por compartirnos también, igual Víctor Atanasio, un saludo especial, primo, hasta donde estés, interesante hermano, me dice, bravo, pues felicidades, el hacer las cosas conscientemente es psicólogo, claro que sí, un psicólogo de Harvard, Herman, quien nos pues da ese mensaje, ¿no? Mente disciplinada, lógico que sí. De hecho, pues también Cristian Córdoba nos dice saludos desde la ciudad más alta, Cerro de Pasco. Qué gusto, hermano, qué gusto, qué placer poder tenerte aquí igual escuchando. Así que si tienen preguntas desde el público pueden hacerlas porque aquí estamos esta noche para analizar las situaciones y bueno, continuamos con las siguientes preguntas para que puedan ya la gente irse enganchando, decir, no, pues simplemente yo no he venido a entrevistas, escuchar entrevistas porque es poderosa la entrevista. Poder compartir en este breve momento, pues, las entrevistas, ¿no? Pero vamos a darle algo de picante. Vamos a hacer lo siguiente. Hay que salirnos del patrón. A mí me gusta romper esquemas en muchas ocasiones, ¿no? Vamos a darle un tip que a ti te funciona para que los demás también vayan aprendiendo cómo es que ellos pueden romper ese hielo, cómo es que pueden salir de esa situación, zona de confort que se encuentran, tal vez ese miedo que están rompiendo. Compártenos 3 tips, Steve, que a ti te funciona y que tú has hecho que esto encamine en tu vida y pues pueda ayudarle a los demás también. Y continuamos luego con Excelente, la entrevista. excelente. Mira, te voy a compartir el primer punto importante que hice hace 10 años, cuando quise analizar, como te dije, de forma consciente, y que lo sigo enseñando y sigue funcionando. O sea, no es que esto recién lo he aprendido, es algo llamado, grábate bien, lectura de tu realidad. ¿Qué significa lectura de tu realidad? ¿Qué situación te encuentras actualmente? ¿En qué situación estás? ¿Qué es lo que está pasando con tu vida? ¿Qué problemas tienes? ¿Qué habilidades tienes? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Entonces, esta lectura de tu realidad a ti te va a permitir ser más, lo que te dije hace rato, ser más consciente sobre lo que tú eres, conocerte más a ti mismo. Dentro de esa lectura de tu realidad está un análisis FODA, un análisis patrones de recesión en ese aspecto, traumas psicológicos que tú puedes tener, etc. de cosas, dificultades, quizás hasta deformidades físicas también, traumas, entre otros. Entonces, todo ese análisis de tu realidad es lo que tú ya tienes que hacer en ese momento. Es como el primer paso, ¿me entiendes? Entonces, luego de eso existe ya una planificación de lo que tú quieres realizar, o mejor dicho, hasta dónde tú quieres llegar, qué es lo que tú quieres ser en ese aspecto. Cuando tú ejecutas esta planificación, se hacen las estructuras de lo que tú necesitas aprender, lo que tú necesitas solucionar, lo que tú necesitas desarrollar, lo que tú necesitas experimentar y sobre todo lo que necesitas ejecutar. Entonces, este segundo paso es simplemente estructura. Y el tercer paso, muy importante, que hay algo que comparte un psicólogo, doctor Roche, es un psicólogo de México, que lo sigo bastante. Él dice algo muy importante. Si tú ya eres una persona que
que recién hace su lectura de tu realidad. O sea, es como que yo recién me entero de esto y ahorita hago mi lectura de mi realidad. Y tú me dices, Steve, tienes que hacer tu foda personal. Hay veces que yo digo, pero mi foda personal siempre lo hago, entonces como que me es un poco risible, digo, pucha, para eso he pagado tanto, para que me hagas mi foda personal, o sea, como que... Entonces, Doctor Roche dice algo muy importante. No interesa lo que tú eres y lo que has desarrollado anteriormente. Lo que interesa es el grado de compromiso que tienes actualmente para seguir aprendiendo y para llevarte a siguientes niveles. Entonces, ¿qué te quiero dar a entender con esto? Factor de humildad, de entender que no interesa si actualmente eres sumamente grande, sino lo que interesa es que aún puedes aprender un poco más. Entonces, este tercer punto significa que ya empiezas, digamos, a experimentar todo lo que todo lo que tú ya habías programado. Y el cuarto punto, y muy importante, tener fechas de evaluación. ¿Qué significa esto? Que tienes que evaluarte a ti mismo, ya sea de forma quincenal, ya sea de forma mensual o ya sea de forma anual. Entonces, cuando tú ya empiezas a hacer este tipo de análisis de forma periódica, porque está dentro de tu planificación del segundo punto que yo te enseñé, entonces cuando tú ya empiezas a hacer este autoanálisis, te vas dando cuenta que puedes seguir aprendiendo o aún puedes desarrollar un poco más o puedes reducir, como te dije, la curva de aprendizaje cuando tú te quieres duplicar. Yo tengo un libro, yo tengo un cuaderno que lo tengo hace más de 7 años, cuando yo inicié en el mundo. Entonces, bueno, ahí termino con esos 4 puntos que yo te compartí, con esos 4 tips que yo te doy, ¿no? Esa es pequeña estructura. Ahora, quiero añadir algo muy importante. Yo tengo un cuaderno cuando yo inicié en el mundo de poder aprender más cosas, que incluso cuando lo sigo desempolvando, sigo aprendiendo hasta el día de hoy. ¿Qué significa eso? Que hay veces que el grado de conciencia que tú te encuentras ahora es muy diferente con el que te encontrabas hace un año. La forma, o mejor dicho, la forma de cómo tú ves las cosas y qué es lo que tú has aprendido, hace un año atrás a lo que eres ahora es muy diferente. Puedes aprender más cosas o puedes entender más cosas y sobre todo sintetizarlas. Entonces, pero existe una frase, el que no apunta no dispara. Entonces, para ello, ¿qué es lo que tienes que hacer? Anotar absolutamente todo. Yo, brother, en mis cuadernos anoto absolutamente todo. Yo soy el loco que se siente en primera fila, que está pegado al cuaderno con su lapicero y mirando así como enfermo al conferencista, que ya lo come con la mirada. Pero la pregunta es, ¿por qué? Porque quiero observar cada pequeño detalle que esta persona ejecuta en el escenario frente a la cantidad de personas. ¿Por qué Tony Robbins es Tony Robbins? ¿Por qué cuesta tanto? ¿Por qué sabe tanto? ¿Por qué ha desarrollado tanto? Él aplica muchas metodologías, ¿no? Budistas, entre otros, o sea, hindús, muchas formas, incluso de religión, de lo que es Dios, ¿no? De católico. Entonces, todas esas cositas, dices, me falta aprender a mí, me falta experimentar, me falta viajar, me falta poder adquirir todo ese tipo de conocimientos. Entonces, cuando tú estás en ese espacio preciso, cuando estás aprendiendo algo en específico, tienes que anotar todo para que no se te escape nada. Incluso, hermano, yo anotaba hasta los chistes del conferencista. Y cuando yo quería replicar el mismo chiste en mis espacios, nadie se reía. Y yo decía, pero ¿por qué no se ríen si es exactamente el mismo chiste que dio risa? Ah, la forma en como tú lo dices, en el contexto que lo dices y en el momento que tú lo dices. Ah, ok. Pero entonces esa perceptibilidad que tú tienes, te vas dando cuenta y dices, tienes que anotar todo. Por eso yo te digo que cuando sigo desenvolviendo mi cuaderno de hace 7 años, sigo aprendiendo hasta el día de hoy. Entonces, todas esas cositas, lo que yo siempre te he dicho, ¿qué ser humano eres? ¿Consciente o inconsciente? ¿Te das cuenta? Te voy a replicar los 4 tips que yo te dije, que esta es una estructura de filosofía de vida,
La primera, lectura de tu realidad. La segunda, la estructura después de hacer la lectura de tu realidad. La tercera, sobre todo, es ser la planificación a futuro, todo lo que tú tienes que desarrollar, etc. de cosas. Y la cuarta, hacer tu autocrítica de forma periódica, que es lo muy importante, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú ejecutas todas estas cositas, te vas dando cuenta que va funcionando, ¿me entiendes? O sea, vas dándole más orden a tu vida, que es lo importante, o sea, darle orden, encontrarle sentido a tu vida. Vas encontrando respuestas del por qué estás en este mundo, del por qué has nacido con la familia que has nacido, por qué son así. O sea, vas encontrando respuestas a muchas cosas y vas comprendiendo muchas cosas y vas dándote cuenta en qué situaciones tú puedes intervenir y en qué situaciones no puedes intervenir, porque no puedes hacerte cargo de todo. Hay veces que tienes que aplicar, como yo siempre digo, activar tu estilo de liderazgo Blazing Fire, que es simplemente hacer microacciones y dejar de cómo se ejecutan, o digamos, ver desde lo lejos y ver cómo se van dando o se van desarrollando estas cosas. Entonces, todas esas cositas, como yo te digo, es mucha información adquirida y sobre todo, como un tip adicional, te lo voy a compartir en esta pregunta porque es muy importante. Aprende mucho de la psicología humana, del comportamiento humano. Eso te va a dar a ti una respuesta anticipada y premeditar las respuestas o las incógnitas sobre las personas cuando te quieren realizar algo. Entonces, ¿qué significa eso? Que directamente te da una cierta ventaja sobre el otro ser humano. ¿Por qué? Porque puedes anticiparte a sus movimientos y poder tener una respuesta ya dada en tu cabeza para que simplemente la puedas ejecutar. Entonces, eso créeme que a mí me ha funcionado bastante, 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 y he conocido coaches que también te replican exactamente lo mismo, ¿no? Psicología humana, los temperamentos de tu personalidad, etc. de cosas que eso que personalmente, hermano, a mí, como mi carrera profesional, me ha ayudado un montón, y eso en la universidad técnicamente no te lo enseña, ¿no es así? Pero si lo complementas y cuando digamos, lo acoplas al lineamiento que tú estás siguiendo, funciona. Entonces, sí, obviamente te da una súper ventaja. Es lo que puedo compartir con esa pregunta. Muy bien, mi hermano, excelente. Felicidades. Esa parte de verdad es algo que enriquece muchísimo para el crecimiento de uno, porque cuando hablas de analizar, de lectura de tu actualidad, lectura de tu realidad, porque cuando hablamos nosotros de esta parte es clave. Todos somos conscientes y qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Porque cuando uno no es consciente de algo, no puede ir al cambio, no puede aspirar a mejorar, porque es una realidad totalmente, en muchas ocasiones decimos, pero es que no sé hacer nada. No, sí sabes que hay que hacer. Por ejemplo, una persona que quiere mejorar, digamos, no sé, en la salud. No, pues simplemente necesita, ya es consciente que hay que comer saludable, hay que comer ordenado, de acuerdo a tu horario, y ya tienes lo que para que puedes hacer, ¿no? Conseguir una persona que quiere verse bien con una figura espectacular, entonces ya sabe lo que tiene que hacer: esfuerzo, dedicación, ejercicios, que es para que lleve una vida saludable y Exacto. trabajar en esa parte. Y queremos aprender en esta parte, pues imagínate, hablar correctamente, tener facilidad de palabras. Uno de los que yo cuestiono muchísimo en esta parte a veces, cuando buscamos la perfección, allí es donde cometemos muchos errores. Para mí ha sido uno ver esa realidad desde ese punto, porque a veces somos tan exigentes con nosotros, me decimos, pero no puedo equivocarme, es que yo no puedo tener errores. Y allá afuera nos lo han vendido los errores como si fuera algo malo, como si fuera lo peor del mundo. Y cuando nosotros analizamos, pues los errores lo que nos hacen crecer, los errores son las partes que nos impulsan a aprender más, a crecer más, a confiar más y trabajar más en ellos. Y cuando uno entiende toda esta parte, ya dice, no busco. Yo tengo una frase que la digo siempre, digo, yo no busco la perfección, yo busco la mejora constante, la mejora continua, porque el ser humano no puede ser perfecto, porque siempre vamos a cometer errores. Y cuando decimos, yo he visto y he analizado a los grandes coaches, a los grandes oradores de talla mundial, dentro de ello, de su conferencia, dentro de su taller, siempre hay uno
Ojo, de manera consciente, cuando tú ya eres crítico, donde quieres Claro, analizar, ver en dónde se equivoca, si su mensaje tiene hilación, todo esto cuando tú lo analizas, ya lo ves diferente. Tienes que aprender a profundizar en ese punto para que puedas encontrar eso. Obviamente cuando tú escuchas sus mensajes, ay, qué lindo me siento. Sí, es lindo. Y eso nos conecta muchísimo. Y cuando nosotros tenemos la filosofía de decir, es que yo no debo cometer errores, es que no tengo ideas, se me van las ideas, no es que te van las ideas, sino es que falta la segunda parte que dijiste, aumentar el conocimiento en esa parte, en lo que nosotros tenemos que ir incrementando, conociendo. Si uno no eres capaz de aprender, si uno no eres capaz de agarrar un libro, escuchar un audio, hace rato que mencionabas, pues no va a suceder nada. Si quieres ser mejor, no puedes. No, la oratoria no es magia, la oratoria no es claro, milagro, la oratoria es parte de tu proceso que te permite estructuras, que te permite estrategias para que tú tengas mayor facilidad, ¿verdad? Bien, en, exactamente. en este sentido. Como también nos puede decir esta bonita frase, por ejemplo, quien nos menciona, dice, Pericles nos dice, el que sabe pensar, pero no sabe expresar lo que piensa, está al mismo nivel del que no sabe pensar. Por ejemplo, esta Ujú. bonita frase y con eso vamos a ir a la siguiente pregunta, Steve, para que puedas seguir compartiéndonos esa experiencia maravillosa que está pasando, ¿no? Eh, ¿Qué papel importante, bueno, qué papel importante ha jugado o juega en tu vida la oratoria en la resolución de conflictos, negociaciones que en tu vida pues cotidianamente lo haces, ¿no? ¿Qué papel importante juega la oratoria en la resolución de conflictos y negociaciones en tu vida, Steve? Porque todos estamos negociando algo, porque todos Exacto, estamos siempre. siempre haciendo que esto suele suceder, por eso se llama comunicar, ¿verdad? Exacto, exacto. Ya mira, te voy a compartir algo adicional, hermano. Ya, justo a la frase que hiciste, a la frase de Pericles, una frase que yo tengo que es: el que comunica mejor le gana al mejor. Bastante similar, de verdad, me gustó eso. Ahora, a lo que tú me dices, mira, años atrás cuando yo inicié en el mundo de las competencias de oratoria, en mi primer año yo no gané ningún concurso, en el siguiente año sí pude ganar ya, y desde ahí empecé a ocupar varios podios. Es, bueno, yo había llevado ya cursos de lo que es marca personal, no imagen profesional, entre otros. Entonces, es como tú das la primera impresión a los demás. Entonces, yo te juro, yo prefería presentarme como campeón que presentarme con una persona común y corriente más que de repente va a una fiesta cada fin de semana o hace lo que cualquier otra persona hace. Yo quería presentarme de forma muy distinta. Entonces, todas esas cositas es lo que a ti te sirven. ¿Para qué? Para poder observar qué es lo que tú, digamos, tienes para ofrecerle a la otra persona. ¿Por qué? Porque mira, recuerda algo, en el contexto que tú te encuentres actualmente es la media de los resultados que tú tienes. O sea, no puedes esperar más resultados cuando tu contexto sigue siendo el mismo y sobre todo tu círculo social sigue siendo el mismo. Y hay una frase que escuché hace muchos años que es, si de tu grupo de amigos eres el que más sabe, preocúpate, porque vas a seguir haciendo lo mismo toda tu vida. Entonces es mejor buscar siempre personas que están a un nivel distinto que el tuyo, o incluso, ojo, no que sean justamente mejores que tú, sino que sean mejores haciendo algo en específico. Por ejemplo, si yo quiero hablar de disciplina, no voy a preguntarle a mi amigo que cada fin de semana se va a tomar. De repente tengo un amigo que no le gustan las conferencias, que no tiene nada que ver con la oratoria, pero quizá es un futbolista o basquetbolista profesional y está jugando en grandes ligas. A esa persona le puedo preguntar sobre disciplina. ¿Por qué? Porque esos estándares deportivos te exigen a ti una media disciplinaria. Entonces tengo que hablar con esas personas que lo que saben de lo que es y cómo lo ejecutan, y ellos me comparten ese tipo de cosas. Cuando yo ya empiezo a ver el tema de la oratoria como deporte,
Porque yo considero, la verdad, que la oratoria para mí es un deporte, yo lo considero así. Y estructuro todo lo que es oratoria como un deporte. Y ahí voy respondiendo puntualmente lo que lo que tú me preguntaste. ¿Qué es? ¿Qué es lo que yo ejecuto todos los días? Para mí la oratoria tiene 4 puntos importantes. La primera, tú lo debes de saber porque eres maestro en eso. La primera tú sabes que es la postura. La postura se basa en cómo tú te ves, la seguridad que tú expresas, que físicamente expresas. La segundo punto, que son los ademanes, que tú ejecutas la extensión de tus brazos, cómo mueves, cómo graficas, cómo enamoras a las personas con tus manitos. Lo tercero para mí es el lenguaje gestual, o sea, tu rostro, lo que tú expresas, lo que tu rostro quiere expresar. Y punto muy importante que para mí es muy importante. De todas estas 4, de todas estas otras 3, esta para mí la más importante, que es la voz. ¿Por qué la voz? Porque hay veces que vas a cerrar contratos por celular. Hay veces que la persona está distraída y no te mira. ¿Y cómo llegas a esa persona? Por el oído. Entonces, si tú estás por celular, hablando por celular, cerrando un contrato, capacitando a una persona por teléfono, ¿dónde quedan tus ademanes? ¿Dónde queda tu postura? ¿Dónde queda tu lenguaje facial? Ya no está ahí, ya, o sea, ya no aplican esas 3 cosas. Pero la que siempre va a aplicar por todo, hasta incluso hasta para un ciego que no te ve, la voz, hermano. Entonces, yo entendí que estos 4 pilares, que es lo que significa para mí la oratoria, tengo que ser el mejor haciendo esto. Tengo que ver qué tipos de postura existen, etc. de cosas, e incluso, como yo siempre digo, existen 10 estilos de liderazgo según Daniel Goleman. Entonces, hay un 11º que se está dando, que es el estilo de liderazgo del camaleón, que es el liderazgo camaleónico. Es que tú, como persona, obvio, para llegar a este 11º estilo de liderazgo, tienes que haber desarrollado los otros 10, haber experimentado los otros 10 y haber ejecutado los otros 10. ¿Por qué? Porque de acuerdo al contexto que tú te encuentres, es la postura, o en este aspecto, la personalidad que tú tienes que poder adoptar y desarrollarla. Entonces, pude entender que mientras más aprenda, o mejor dicho, mientras más segmente y haya los tipos de diferencia en cada uno de esos puntos, puedo usar algo en específico para esta persona, para la persona con la cual yo me estoy presentando, para la persona con la cual voy a conocer. Puedo hacer una preparación anticipada para poder ver cuál es la reacción de esa persona. Hasta incluso hay un lado oscuro de la oratoria, que eso sí le puedo investigar, que no es solamente convencerse, no. El lado oscuro de la oratoria significa hacer microacciones con estas 4 cualidades para ver cómo reacciona la otra persona. Pero esa acción que hace la otra persona es una premeditación de lo que tú ya hiciste. Entonces, esas microacciones ejecutables que tú vas a realizar te van a permitir a ti seguir, ¿qué? Seguir dominando tu contexto, seguir teniendo, digamos, vamos a hacer, suena un poco cruel lo que te digo, un poco crudo, pero te va a permitir a ti tener control sobre las otras personas, ¿no? O como una vez escuché a un colega hace muchos años que dice, la oratoria no es convencer, la oratoria es ayudar a la otra persona a tomar una decisión correcta. Solamente somos orientadores en ese aspecto. Entonces, como te dije, hermano, si planificamos estas 4 cosas, estas 4 cosas que yo te dije, la puedo usar quizá para una discusión, lo puedo usar para poder conseguir pareja, lo puedo usar para poder socializar y conseguir más amigos, lo puedo usar para mejorar en mis exposiciones, lo puedo usar para mejorar mi cartera de contactos, para poder amplificarla, lo puedo usar para dar una conversación, lo puedo usar hasta para contar un chiste. Entonces entendí que estas 4 cosas lo puedo usar en todo durante mi vida cotidiana, todos los días, no solamente en un momento, todos los días. Y si lo puedo usar todos los días, significa que tengo cada día un regalo especial, un nuevo número de horas en las cuales yo pueda seguir practicando. La diferencia es
cuánto estás practicando tú actualmente. O sea, esa es la incógnita. ¿Cuánto estás tú practicando actualmente? Porque una cosa es aprender mucho y otra cosa es encontrarle un equilibrio de ejecutabilidad con lo que tú has aprendido. Si has aprendido mucho y ejecutas muy poco, entonces la absorción va a ser muy, o mejor dicho, el entendimiento va a ser muy reducido. Pero cuando así tú aprendas poco y el desarrollo o la práctica sea bastante elevada, va a ser mucho mejor. Hay muchas personas que entienden esto al revés y dices, voy a aprender mucho para recién poder hacerlo. No, prefiero que aprendas poco y algo en específico y ejecutes mucho, porque te va a permitir a ti desarrollarlo de forma más amplia. Y ese análisis que yo te comenté que tienes que realizar siempre de forma periódica, te va a permitir a ti poder ejecutar mejor las cosas al siguiente periodo, y al siguiente periodo, y al siguiente periodo. Y ahora, el otro punto que tú me dijiste que era en el tema de resolución de respuestas. Brother, ser campeón de debate para mí me ha ayudado un montón. ¿Por qué? Porque es muy poco probable que yo pierda en una discusión. ¿Por qué? Porque algo que me ha enseñado el debate de por sí es que cada cosa que tú digas tienes que blindarte y tienes que premeditar qué es lo que a ti te van a decir. Entonces, ¿tú crees que yo voy a decir cosas que sé que me las vas a refutar? No las voy a hacer. Entonces, ese tipo de cosas, tanto para mi vida profesional, me sirve un montón. ¿Por qué? Porque así como hablamos mucho, tenemos que escuchar mucho más. Entonces, y digamos, esa forma de escuchar te va a permitir a ti poder tener un tiempo de procesamiento, de análisis mental y la observación que tú estás ejecutando sobre el comportamiento de la otra persona. Y como yo te dije, si tú entiendes cómo funciona el comportamiento humano, vas a poder hacer un check-in de cada cosa que está comportándose esta persona y haces digamos, un análisis o una conclusión de por sí de cómo es esta persona y tú puedes adaptarte en base a lo que tú quieres llegar con esa persona. De repente esta persona, quiero que sea mi amigo. Ah, tu comportamiento es muy distinto, es más interesante. Ah, no, esta persona la verdad que no me interesa ni quiero conocerla. Tu comportamiento va a ser un poco más despreciable, más cerrado, tal vez más esquivo. Entonces, esas cositas del comportamiento humano que tú puedes aprender te va a servir a ti. ¿Para qué? Para que puedas analizar y anticiparte a lo que va a hacer la otra persona. Eso es resolución de problemas. Y eso lo podemos hacer toda la vida. Al menos a mí como ingeniero me sirve, pero no tienes ni idea, me sirve un montón. Para cerrar trato, desde cómo tenemos que saludar, desde cómo tenemos que preguntar. Como yo siempre digo a mis estudiantes, y en la última ponencia que les di a los estudiantes de ingeniería civil, les dije, somos ingenieros civiles. Nosotros digamos, las personas nos dan a conocer o entienden lo que es nuestra carrera sobre la precisión que nosotros tenemos al ejecutar cada cosa. La precisión milimétrica que vamos a hacer en la ejecución de nuestros planos. Entonces, esa ejecución milimétrica tenemos que hacerla hasta incluso en un cierre de contrato. Oye, ¿por qué haces esto? ¿Cómo voy a solucionar esto? En un caso anticipado, perdón, un caso hipotético que me sucede esto, ¿cómo lo solucionas? Está en las cláusulas, un montón de cosas. Te sirve absolutamente para todo. Entonces, eso es lo que técnicamente lo utilizo de forma cotidiana y obviamente cuando ya se da el contexto más profesional, es mucho mejor, pero como te digo, puedes hacerlo todos los días como puedes hacerlo de forma profesional. Exactamente, hermano. Eso es lo que realmente debemos. ¿Por qué te preguntaba esto? Porque hay muchas personas que me han hecho preguntas de diferentes lugares por redes sociales, inclusive porque me dicen, mira, cuando tengo muchos problemas, ¿yo cómo resuelvo esos problemas? ¿Cómo soluciono? Es que hay algo que he aprendido muchas veces en la sociedad, nos enseñan para dar problemas y no para solucionar problemas en realidad, ¿no? Cuando nosotros entendemos que a veces somos
generador de problemas, pero sí, ¿cómo solucionamos? ¿Quién es solucionador de problemas? Allí está Ah, el detalle. Entonces, como hace rato decías, como ingeniero, pues es parte precisión y muchos se estarán preguntando en este momento, dice, pero ¿cómo es posible? Un ingeniero sabe mucho, conoce mucho de la oratoria, pero es algo que ya dijiste hace un momento para los que recién se están conectando. No es tu profesión lo que te va a llevar a donde tú quieres llegar, sino quién eres es lo que te va a hacer crecer grande, hacer llegar donde tú quieres. Entonces, la diferencia hay que poder entender muy claro dentro de ese mensaje, ¿no? Hay que aprender, algo que me encantó, lo que acabas de decir también, antes que se me olvida, quiero mencionarlo. Cuando nosotros hablamos, quiero que nos escuchen a nosotros, pero cuando los demás hablan, a veces nosotros no somos capaces de escucharlos, no tenemos esa capacidad de poder escucharlos. Y hay algo que dice, si no recuerdo bien, es Alex Day y lo dice, por algo tenemos dos oídos oídos para y mucho escuchar para- y una boca para hablar. La capacidad de tener la habilidad de escuchar es lo que te permite conectar con la otra persona porque sabes exactamente en cuál puede caber esas palabras, lo que vas a pronunciar. Porque tú no eres la parte quien argumenta, sino quien da las ideas correctas porque tú aprendiste a escuchar. Ese es el punto. De armado de frases, allí está. Exacto. Y como tú decías en el debate, pues has aprendido muchas cosas y justamente no solo a refutarlas, sino poder que ellos tengan la oportunidad de no sencillamente, porque en debate cuando hablamos ya es totalmente muy distinto a lo que ellos simplemente refieren, ¿no? De poder sacar los trapos sucios de uno, como te pueden mandar al lado más negativo, no en más dar soluciones y propuestas. Y creo que eso no es el debate. Y he visto que es muy importante todo esto aprender. Pero bueno, continuando con esta parte, ya para ir cerrando, Steve, vamos continuando con la siguiente pregunta, pero antes quiero nombrar una frase también que es muy bonita y para muchas personas que nos están escuchando, gracias por acompañarnos en esta noche, en esta entrevista. Si tienen algunos pues preguntas, consulta o quieren saber algo más, pueden preguntarlo directamente a Steve, lo vamos a mostrar a él, ¿ok? Rosina Fernández, pues saludos Steve, muchísimas gracias, ¿desde qué parte nos ves? Excelente, fantástico. Elizabeth también, gracias Steve, nos dice por allí. John Santos Velázquez nos dice, excelente mi líder, igual felicidades. Harold Díaz, siempre también, siempre aprendiendo o algo más nuevo de Steve. Bueno, qué felicidades. Felicidades chicos, hay que compartir esta poderosa información. Asimismo también les invito a seguir esta página porque vamos a seguir constantemente brindando información muy poderosa por este medio. Bien, Steve, para armarte la siguiente pregunta, para ir ya cerrando esta parte, la frase nos dice, todo un gran orador fue un mal orador en algún inicio, en sus inicios, es decir, porque esa es la realidad, esa es la Es verdad. cierto. No, no podemos agrandarnos y decir, no, yo empecé desde grande. Y hay una frase para poder darle más contexto a esto que dice, si quieres ser grande, tienes que empezar de lo pequeño, pero Ujú. ya, no esperas ser grande, porque si esperas ser grande, pues cómo vas a llegar, ¿no? Entonces, es algo que realmente... Bien, la pregunta sería siguiente, Steve, para que puedas también darle en este campo dos preguntas más y vamos cerrando. Decirte, ¿qué entiendes por la persuasión? ¿Qué es para ti la persuasión? Porque hay mucha gente que hoy en día es famoso esta palabra, dice, no, persuasión, 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 ventas, persuasión en liderazgo, persuasión en esto. Entonces, para ti la persuasión. Coméntanos. Mira, primero te lo voy a definir para empezar para luego pasar al desarrollo. Te lo defino en esta frase, hermano, que la dije hace poco. Persuasión es ayudar a la otra persona a tomar la decisión correcta. Es así de simple. ¿Por qué? Porque la persona que persuade a otra es porque ha desarrollado un cierto grado de habilidades.
¿Para qué? Para que pueda entender o ver mejores cosas que la otra persona y la orienta a tomar la decisión. Mejor dicho, no, bueno, de forma formal es a tomar la decisión correcta, pero es manipulable en ese aspecto, ¿no? Técnicamente la persuasión, hermano, estadísticamente está, todo ser humano es manipulable, es persuasivo. ¿Por qué te digo esto? Hay un ejemplo muy sencillo. Desde que tú naces, cuando eras un bebé, yo siempre pongo ese ejemplo, hermano, durante años, ¿ah? Está el bebé que la mamá lo tiene en brazos y la mamá va y lo deja así de forma calmada, así de forma suavecita a la cama al niño, y el niño siente que la mamá lo deja y el niño empieza a llorar. Entonces la mamá, ¿qué hace? Lo vuelve a recoger al niño y lo vuelve a tener en brazos. Desde ahí está aplicando el niño persuasión o en ese aspecto manipulación. Entre la manipulación y la persuasión, ¿cuál es la diferencia? La manipulación es algo que tú quieres directamente y no te interesa si va a hacer daño o va a hacer bien a la otra persona. La persuasión es una síntesis de algo que tú estás ofreciendo para que la otra persona pueda tomarlo en base al ofrecimiento que tú le estás dando. La brecha es distante, pero digamos, la base ejecutable es muy parecida. Prácticamente lo que yo defino es el lado ético. ¿Lo haces o no lo haces? Así de sencillo. Ahora la pregunta es, entonces, ¿cómo persuadimos a las personas? ¿Qué hacemos? Lo que yo te dije, es una serie de aprendizaje que tú tienes que dar, full psicología, full entendimiento de postura de la persona, full entendimiento de cómo coloca las manos esta persona, cómo se para, hasta incluso, hermano, dos cosas que muy pocas personas lo toman en cuenta. El cómo, el cómo elige esta persona su ropa y el color que elige esta persona de su ropa. Entonces, esas cositas te van a ti, digamos, ahí te dices, ¿por qué esta persona utiliza camisa, jean y con zapatillas urbanas? Es una persona que le gusta verse joven por dentro, de repente tiene 35, 38 años, le gusta verse joven por dentro, le gusta estar, digamos, una impresión, un sport elegante. Tiene un porqué todas esas cositas. Pero ¿por qué esta persona que tiene 18 años para con camisa, corbata, pantaloncito bien, bien fajadito, con su correíta y su blazer encima? ¿Por qué le gusta vestirse así todos los días? ¿Qué quieres dar a entender con eso? Que es una persona que está queriendo llevar su contexto a un poco más maduro, que entiende sobre otras cosas. Ahora, la pregunta es la definición que tú haces. Es la definición que tú haces. Entonces, son dos cosas. Lo que esta persona te muestra, lo que tú analizas y cómo sincronizas estas dos, poniendo a ver la credibilidad si es verdad. O sea, si tú ves esto y analizas esto, entonces tu análisis tiene que ser correcto. Pero cuando te vas dando cuenta y dices, oye, no, 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 esta persona tiene 18 años y se viste como mayor no porque quiera aparentar más o porque quiera que lo vean con más autoridad, sino que simplemente es una persona que en su casa él se hace cargo de sus hermanos, o es una persona que ha aprendido a trabajar desde pocos, es una persona que ha aprendido a hacerse adulto a temprana edad. Cambia la cuestión psicológica, cambia totalmente. Entonces, ahora, ¿cómo damos a entender eso? El tipo de accesorios también que usa esta persona. ¿Usa anillos? ¿En qué lado de la mano utiliza anillos? ¿Qué tipo de modelo de anillos utiliza? ¿En qué mano utiliza el reloj? ¿Qué forma tiene el reloj? Hasta si tiene aretes. Bueno, normalmente yo no tomo ejemplo de los aretes porque es una forma de complejo. Yo sí tomo ejemplo los anillos, el reloj y las pulseras que pueden usar o las cadenas que pueden usar. Entonces, todas esas cositas, hermano, a ti te sirven ¿para qué? Para seguir entendiendo más a la persona, para poder saber qué factores psicológicos tiene esta persona y qué es lo que esta persona tiene. Por ejemplo, si tú me dices a mí, por ejemplo, hace poco recibí una llamada, me dijeron, queremos que trabajes para tal lugar y te vamos a ofrecer tanto. Para mí no era suficiente. Entonces yo les dije, no, le digo, mejórame esa propuesta por esto y para mí va a ser atractivo. Entonces, como yo te digo, lo que esa persona te ofrece a ti es el contexto que esa persona tiene de ti.
en la forma que esa persona se comporta contigo, es la forma que esa persona, el contexto que esa persona tiene sobre ti. Siempre es así, hermano. Cómo la persona te ve o cómo la persona ha investigado sobre ti, es cómo se va a comportar contigo. Hace 2 años tuve un concurso en Lima, 2024, 23, 20, 22. 2022 tuve un concurso en Lima. Un amigo, estábamos en la etapa final del concurso, todo, y viene un chico, ¿no? Muy bueno, muy buen orador. Viene él y se me acerca y me pregunta, me dice, hola, me dice amigo, me dice, tú eres Steve Rojas, ¿verdad? Sí, le digo, ¿tú eres de Trujillo? Sí, le digo, sí, soy de Trujillo. Me dice, hermano, es un placer conocerte. Yo he venido a participar justamente en este concurso porque mi objetivo es ganarte a ti, porque he visto que eres una de las pocas personas que hace oratoria de verdad en las competencias. Y yo me quedo así, hombre, digo, wow, digo, hermano, muchas gracias, digo, es un placer para mí competir contra ti. Y me dice, sí, hermano, me dices que lo que yo hago es siempre analizar qué participantes son los que pueden ocupar el podio y ver quiénes son para yo poder hacerlo mejor que ellos. Le digo, hermano, yo también hago lo mismo. Y eso lo vengo haciendo durante años. Eso es lo que a mí me permitió hacer, digamos, estar dentro del podio. Hermano, sincronizamos bastante, terminé el concurso, fuimos a cenar, al otro día me empezó a mostrar la ciudad, salimos entre otros aspectos. Entonces, como te digo, la forma de cómo tú dejas que la gente te vea a ti es el contexto que tú permites que las personas tengan sobre ti. Entonces, ¿qué te quiero dar a entender con eso? Que tienes que ser consciente en cada acción que tú ejecutas siempre. ¿Qué es lo que tú quieres mostrarle a las personas? ¿Qué es lo que tú quieres expresarle a las personas? ¿Me entiendes? O sea, ¿qué perspectiva quieres crearle a las otras personas sobre ti? ¿Me entiendes? O sea, técnicamente es eso. Entonces, en base a esas cosas que tú vas ejecutando de cómo las otras personas te van a observar, tú vas a poder observar más conscientemente qué es lo que las personas quiere persuadirte en qué contexto. O sea, siempre. Yo cuando alguien quiere algo, digamos en este aspecto, ya puedo observar, digo, tú quieres esto, ¿qué necesitas esto? Ok. E incluso para poder ayudar a la otra persona tenemos que aplicar un poco de oratoria más consciente, que es que tu tono de voz tiene que ser más distinta para persuadir a esta persona para que pueda entender muchas cosas. El tema de la persuasión no solamente se va a las ventas, sino para crear un grado de conciencia en la otra persona. La fonética no va a ser lo mismo cuando vas a querer llamar la atención, cuando vas a querer marcar autoridad, cuando vas a querer dar un consejo o cuando vas a querer crear conciencia en la otra persona de forma reflexiva. Entonces, todo eso, como te dije, punto fonético, es muy importante mejorarlo. ¿Para qué? Para que puedas saber, digamos, plasmar o premeditar qué es lo que tú quieres hacer y llegar con la otra persona, ¿me entiendes? Entonces, técnicamente para mí, la persuasión para mí es una ciencia de análisis y sobre todo de lo que tú tienes que aprender. ¿Para qué? Para poder persuadir de forma más profesional. Eso es lo que te lleva a otro nivel, hermano. Excelente, hermano. Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en ese sentido, en el que la persuasión nunca debe ser prácticamente solo que la gente se conecta con lo que tú estás diciendo. No es a través de la mentira, no es inventarse estadísticas, no es inventarse datos, sino decir la verdad, pero a través de contagiar esa emoción, cómo transmites, cómo lo dices, porque es algo importante, esas cositas que muchas veces decimos, pero si yo sé hablar, muy bien, tú sabes hablar, el detalle es que todo el mundo sabemos hablar, de eso ya estamos seguros, pero el detalle es, no sabemos comunicar, no sabemos cómo hacer llegar nuestras ideas, y cuando nosotros estamos sentados escuchando a las demás personas, somos buenos críticos y decimos, pero yo sé hacer eso, yo puedo decir eso, puedo inclusive hacer más. Pero el detalle está cuando se paran frente a un público, cuando ya están frente a un escenario, empiezan a tener ciertos inconvenientes. Ahora, ¿qué digo? Tenía todo estructurado en mi mente, pero se me va.
Entonces allí es el momento en el que tú tienes que empezar, lo que acabas de decir, muy claro, analizar, es cierto que ciencia, cuando nosotros empezamos a entender toda esta parte, que no es el hecho de poder saber mucho, el saber tal vez tener una información en nuestro cerebro, todo eso no solo basta con ello, sino también es la práctica continua, el trabajo continuo en que te va permitiendo a que tú vas entendiendo la experiencia es sumamente importante. Por eso lo mencionaba hace rato antes de entrar, antes de hacerte esta pregunta, que antes de ser un gran orador, alguien en sus inicios fue un mal orador, porque esa es la verdad, esa es la realidad, ¿no? Pero sin embargo, a través de ello nos atrevemos a hacer. Y la parte de la persuasión, pues va a ser sumamente importante en nuestra vida, entenderlo y sobre todo, siempre estamos persuadiendo algo, siempre estamos trabajando algo, pero desde la verdad, no desde la mentira, no desde la parte de falsedad, sino desde la verdad. Una persona, me encanta, por ejemplo, en este momento yo decía, wow, es interesante lo que acaba de comentar Steve, es lo que está diciendo, es porque uno sencillamente se deja decir, te entiendo, te creo, sí, sí es verdad, lo que acabas de decirme es real, o sea, tal cual, pero si tú me inventas datos, estadísticas o algo, un mensaje que no conecte, digo, pues bueno, será cierto, será mentira, bueno, Debe ser, debe ser. no te creo porque ya estás eh, saltando a otros puntos, ¿ok? Muy bien, entonces la persuasión debe ser siempre desde la verdad. No necesitas decir mentiras cuando tú tienes esa parte, eres consciente de esa parte en este caso. Bien, Steve, mi hermano, para cerrar, esta pregunta es clave para mí. Estoy seguro que más adelante vamos a tenerte una vez más porque la gente se está quedando con las ganas, la gente quiere saber más y nos hacen preguntas y están muy contentos, muy felices. Excelente, nos comentan siempre en modo siempre aprendiendo algo más. Excelente líder. Bueno, felicidades a todos, ¿no? Porque estamos aquí en vivo. Gracias de verdad por estar aquí. Bien, estoy seguro que más adelante vamos, como vuelvo a decir, ya no de preguntas de análisis, tal vez ya hacemos netamente tips de oratoria que te han funcionado, que les puede ayudar a mucha gente que están aprendiendo. La pregunta sería para mí, en este caso, bueno, esto lo siempre vengo pensando y analizando y cada persona con lo cual me encuentro que es la oratoria, que es parte de este mundo de la palabra, y le pregunto siempre, digo, ¿cómo ves la oratoria en el Perú en 5, en 10 años o en adelante? ¿Cómo ves? Mira, de verdad es una pregunta muy buena, de hecho. Siempre me pongo a filosofar sobre cómo va la oratoria a futuro. Considero que a futuro la oratoria va a ser una necesidad, ya no va a ser una opción. Actualmente es opcional que tú aprendas la oratoria, pero a futuro va a ser una necesidad. Segundo punto, hoy en día con el tema de la tecnología, etc., felizmente se está dando a conocer más lo que es oratoria en competencia, que es muy importante. ¿Por qué? Porque pueden haber muchos comunicadores, pero la pregunta es, ¿cómo llegas a conocer esos comunicadores? O sea, a veces ni sabes a quién preguntarle. Le preguntas a la persona que expone bonito en la universidad y no es solamente eso. Entonces, ese tipo de espacios de competencias, así como tú te tomas, o hay muchas personas que se toman el tiempo de ir a ver un partido de fútbol, entonces un partido de básquet o de cualquier otro deporte, yo espero, la verdad, veo que la oratoria no va a ser dentro de 5 años, va a ser un poco más, la verdad. Yo estructuro dentro de unos 13 años por lo menos, no va a ser muy pronto, pero sí estructuro de que la oratoria va a ser más, en competencia va a ser más visible y este tipo de espacios de competencia para muchas personas a nivel nacional de nuevos talentos, tanto pequeños como más grandes, va a permitir poder incentivar a otras personas que puedan desarrollar estabilidad. Eso es muy importante, hermano. Entonces, todas estas cositas todo este análisis que siempre me cuestiono y digo, ¿no? Entonces, tienen que darse mejores espacios, ¿me entiendes? Mejor convocatoria. Bueno, ya es un poco más organizacional de las personas que realicen ese tipo de concursos. Entonces, también observar
¿Cuál es el porqué de ello? ¿Qué es lo que te permite a ti ser más escalable? Entonces, sabemos que hay un punto evolutivo que es la declamación, luego asciendes a la oratoria y de la oratoria asciendes al debate. El debate ya está en un grado ya bastante global, ¿no? He podido competir en torneos internacionales en otros países, entonces todas esas cositas te das cuenta que tienen mayor magnitud de convocatoria. Y ese es todo un proceso. ¿Por qué el debate tiene mayor, digamos, mayor acogida? Porque por el tema directamente de la profesión de derecho existen tipos de torneos argumentables, entre otros, ¿no? Entonces es necesario que se siga amplificando todos esos espacios. Y de acuerdo a cómo se van amplificando, por ejemplo, mira, la verdad, yo te juro, desde que entré en competencia hace 5 años, el nivel ha crecido en 5 años, hermano. A comparación de lo que viste el año pasado en competencia, yo sí me quedaba asombrado. O sea, yo decía, ¿no? Tú lo pones a este niño de 13 años que ha ganado esta categoría, me lo pones a la de adultos y tiene nivel. Y tiene mucho nivel. Entonces te vas dando cuenta que poco a poco esto va evolucionando, pero como te digo, hace 5 años el crecimiento no ha sido abismal, o sea, no ha sido tan elevado, ha sido, es micro, es poco a poco va teniendo, poco a poco. Yo me acuerdo cuando concursábamos a nivel nacional, ¿cuántos? 5, 6, 7 personas en una final, entonces no era mucho, ¿me entiendes? Ahora tenemos 10, 15, 20. Entonces, añadiendo eso, ¿no? Si ya va para otras personas quienes están conectadas y quienes a futuro se van a conectar y van a ver esta transmisión en un mes, en un año, en otros años, es de que participen en eso, así no sean buenos. Yo a mis alumnos siempre les digo, participa, porque eso a ti te va a permitir a ti medir en qué nivel te encuentras. Es medible. Las competencias te ayudan para eso, justamente para que puedas medir este tipo, no sé, este aspecto de lo que tú estás desarrollando. Entonces, esta medida que tú vas a ejecutar aplica para todas las cosas. Tú no puedes esperar un gran resultado. Como tú dijiste, no podemos esperar algo grande si no se empieza por algo pequeño. Entonces, lo pequeño en nuestro mundo ya se ha ido ejecutando poco a poco. Entonces, estamos considerando un plazo medio para que se pueda. Vamos a ver la convocatoria de este año, ¿no? El año pasado estuve en un torneo, en una final que era lo llamaron la etapa de los titanes, lo llamaron así, ¿no? La categoría de titanes lo llamaron así, en donde eran puros ex campeones, una categoría muy bonita. Entonces, a veces el resultado, como siempre comparto mi experiencia, le digo, a veces no solamente está con prepararse bien, sino no también está con un grado de análisis justamente con el jurado que va a entrar. Yo personalmente el resultado del año pasado no era el que yo esperaba, la verdad. Entonces, pero también analicé que me jugó en contra ciertos factores de la mesa en ambos concursos. Entonces, digo, son factores que no lo tomé en cuenta antes del concurso. Quizás si lo hubiera tomado en cuenta, la metodología hubiera cambiado y el resultado esperado se hubiera ejecutado. Pero no hay ningún problema, siempre un grado de conformidad y decir, algo más puedo mejorar para el próximo año. Entonces, al menos este año, felizmente, tengo el agrado de poder representar en la categoría internacional que se va a dar este año. Entonces, ya es un mal sabor. Quiero quitarme ese mal sabor de boca porque en el 2021 competí en una internacional de oratoria y quedé en cuarto lugar. Entonces, me he quedado con ese mal sabor y digo, no, este año tiene que ser ya pues el top, al menos en esa edición, porque en esa edición no he ganado en la internacional. Te digo, tiene que ser de esa forma. Entonces, hermano, técnicamente es eso. Yo veo el futuro de la oratoria, hermano, como algo más necesario. Ya no va a ser más opcional, sino va a ser más necesario. Y yo tengo fe, de verdad tengo fe que estos nuevos líderes de la palabra, porque se les define así, como líderes de la palabra, no solamente queden como un concurso ganado, porque mira, yo tengo mis entrenadores, cuando yo inicié en el mundo de la oratoria, eran ex campeones nacionales e internacionales. Ellos me entrenaban a mí. Como yo siempre decía, no, quiero ser campeón, tengo que aprender de los campeones, lógicamente. Ellos me van a enseñar qué se puede mejorar. Porque en su momento era un grado competitivo aquí y ahora es un grado competitivo acá. O sea, las cosas cambian. Entonces, cuando empecé a analizar esas cosas, ellos siempre me corregían todo. Decía, expresaba una palabra, era esto. Y ahí quiero compartir algo adicional que es el
uno de mis autores favoritos de lo que es considerado también uno de los padres de la oratoria, que es Marco Fabio Quintiliano. Él siempre decía, la oratoria es expresar lo que tu alma quiere comunicar, o sea, sentir con tu alma, o sea, llevar a un grado ya más espiritual. Entonces, con mis amigos siempre me decían, ¿no? Cada palabra, hermano, tiene un sentimiento distinto. Tienes que expresar esa palabra con un sentimiento distinto a la que dijiste y de la que vas a decir. Entonces, toda esa preparación, digamos, ha servido, ¿no? Para poder mejorar, y veo que incluso que hay personas que desconocen este tipo de información y aún así lo practican. Pero ¿qué es lo que pasa también? Que hay algunos que ganan y simplemente ganaron y quedaron ahí, no aportaron más. O sea, entonces la pregunta es, ¿por qué tratar de experimentar algo grande y solamente dejarlo ahí y no compartirlo? ¿Me entiendes? Ese es el cuestionamiento que yo me hice hace muchos años. Yo dije, no, ¿sabes qué? En su momento, hace años, cuando yo ingresé a estudiar ingeniería civil, dije, brother, en algún momento voy a llegar a mi universidad como profesional y compartiendo algo que a mí me gusta en base a un análisis que me ha tomado a mí años desarrollarlo, con las estructuras que pude sintetizarlas, o sea, pasa en un momento. Y hace poco regresé a mi universidad a dictar un taller de habilidades blandas necesarias para un ingeniero civil, justamente en la facultad donde yo había estudiado, para estudiantes de la facultad en la que yo había estudiado. Entonces, bro, o sea, yo digo, hermano, o sea, es necesario otras cosas. Lo que visioné hace muchos años, hoy en día se está ejecutando. Entonces, hay veces que lo que plasmas no lo vas a cumplir de forma inmediata, va a tomar un tiempo. Lo mismo es con la visión que en menos personalmente tengo con la oratoria. Va a tomar su tiempo, sí, pero sí está dando, al menos felizmente, está a manos de las personas correctas que están organizando los eventos, que me está permitiendo escalar. ¿Hace falta mejorar cosas? Sí, como en toda situación, no solamente en toda situación, siempre hay algo que mejorar. Entonces, espero que futuro, porque a mí siempre me dicen, hermano, ya deja de participar, ya no participes, pasa a la mesa de jurados. Brother, o sea, no tienes idea de los mensajes, y incluso me llaman a preguntar, Steve, ¿vas a participar en ese torneo o vas a ir como a la mesa de jurados? Y yo me quedo con esas ganas de que, brother, o sea, tengo esa adicción por las medallas. Para mí es una adicción, la verdad. Tengo una adicción por las medallas. Y por favor, mira, el año pasado, mira, a este mes, el año pasado, tú me preguntabas, ¿vas a participar? Le digo, este es mi último año en el que participo. Y este año, lo que repetí el año pasado, que dije, este es el último año, este año lo estoy volviendo a repetir. Pero este año sí considero que ya es lo último, ya que quiero escalar, porque ya mi tiempo con el tema de mi profesión ya me está absorbiendo un poco más. Entonces ya no me da mucho espacio para el tema ya de competitividad. Ahorita ya estoy pasando a ser mesa de jurado en eventos de debate, declamación, ahora también de oratorio últimamente. Entonces, todas esas cositas, hermano, como te digo, es un proceso. La cuestión es, cuando obtienes lo que planificaste, ¿qué haces después con eso? ¿Simplemente te sirvió para demostrar que ganaste algo? ¿O te sirve para demostrar y para descubrir algo mejor? Hay un loco que es Mauricio Jarufe de Lima, es un pata debatiente. Para mí él es un ejemplo a seguir. Tenemos la misma edad y la verdad, para mí el man es un ejemplo a seguir. El loco ha ganado los torneos mundiales de debate en el habla hispana, que ya se los ganó todos, el man. Ya se los ganó todos. Y un día o sea, se le hizo la consulta y dices, ¿y ahora qué más te espera? Hay un concurso de debate que aún no he ganado. ¿Cuál es? Que se va a dar en Estados Unidos, que es en inglés. Y dije, o sea, dije, brother, este loco nunca para. O sea, este loco nunca para. Y ahora mi objetivo del otro año, hermano, te lo comparto así. Hay un torneo mundial de debate que se da en París, pero que es justamente en inglés también. Es un torneo mundial que solamente, o sea, créeme, o sea, yo he visto, brother, los videos. O sea, créeme que no tenemos nada que envidiar a esos oradores, pero el tema es del dominio de otro idioma. Entonces, yo personalmente sí bueno, me estoy preparando desde ya
para poder llegar a competir a ese grado, o sea, irme a París y competir en ese torneo mundial de oratoria, que es exclusivamente de oratoria, pero que es en otro idioma, o sea, aplicar lo que observé de Mauricio Jaruf, o sea, es algo de nunca parar. ¿Por qué? Porque este tipo de cosas te permiten a ti eh, cuestionarte de hasta qué nivel te puedes llegar, o sea, hasta qué nivel puedes llevarte a ti mismo, ¿me entiendes? Entonces, y cuando te das cuenta de eso, te vas dando cuenta que en el camino vas desarrollando y descubriendo muchas cosas. Una cosa es replicar lo que aprendiste y otra cosa es descubrir cosas de lo que has ejecutado. Y cuando empiezas a descubrir muchas cosas, así sean cosas pequeñísimas, créeme que estás haciendo mucho, pero mucho aporte, hermano. Y técnicamente esa es mi visión de la oratoria, que esperemos que los torneos mundiales ya no sean en París, sean en Perú. Felizmente este año se está ejecutando, el profesor José Torres Vera lo está haciendo realidad este año en Perú presencialmente. Es un hacedor el man, y entonces le debo mucho respeto, él también es uno de mis mentores, ¿no? Entonces, es técnicamente así. Yo considero que técnicamente él es el encargado a nivel nacional de poder llevar de forma escalable este contexto de la oratoria, porque imagínate, él está organizando el 10º concurso, hermano, 10º concurso, o sea, inició en el 2014, o sea, te das cuenta, bro, o sea, hace 10 años, entonces es el concurso más antiguo que se está dando en el Perú, entonces, y es un concurso muy importante en este aspecto. Y nada, es eso, hermano, y espero que no solamente sea el 10º, llegue al 20º concurso futuro, y espero estar presente en eso, sí, espero estar presente y seguir siendo parte de, como dije, yo no considero de que soy el tipo de campeón que gana y ahí queda, porque he visto campeones así que ganan y simplemente ganaron, y ya está, y no entendieron la importancia de lo que es ganar, porque créeme que ganar un torneo, hermano, llegas a tu ciudad y tú puedes hacer muchas cosas. Como yo siempre digo, yo tengo un discurso estructurado cuando quedo en primer lugar, cuando quedo en segundo, cuando quedo en tercero o cuando hasta no gano. Yo ya tengo que decir, yo ya tengo que compartir en las entrevistas, ya tengo que analizar, o sea, tengo todo de forma anticipada. Simplemente es demostrar y ver en qué lugar te encuentras. Entonces, y también sentirse tranquilo, porque a veces el resultado escapa de tus manos, ¿no? Escapa de tus manos. Siempre es así. A veces el universo confabula en tu contra de que aún tienes que aprender algo más, ¿no? Yo lo entiendo de esa forma, siempre confabula. Pero Eso es nada, verdad. hermano, técnicamente es eso. Bien, Steve, excelente, hermano. Sí, de hecho, un mensaje muy poderoso acabas de compartir, pues es algo que realmente, lo que acabas de mencionar, forma claro y clave de que el ser humano a veces somos demasiado conformistas en esta parte. A veces decimos que ya llegué, yo soy ya es el máximo. No, yo ya gané, ¿para qué más? Sí ganaste en ese rubro, pero ¿qué pasa? ¿Qué hay más allá? ¿Por qué te permites en tu cerebro, en tu cabecita ese techo? ¿Para qué más techas tu Exacto. cerebro? En vez de abrirlo, en vez de expandirlo. Imagínate, no hay continuidad. Eso es lo que suele suceder en cualquier área de nuestra vida y eso nos mata en cualquier ámbito. Y de hecho, con esta parte yo creo algo acabamos de aprender de Steve mucho más inspirador, mucho más que nos acaba de dar un mensaje muy poderoso. Nunca te conformes, nunca te quedes, nunca te detengas, avanza más, cree más, Exacto. crece más. Hay algo más por hacer. Yo sé que tal vez dices, bueno, ya me gané todo, sí, pero hay algo más que puedes hacer. No solo es ganar. Claro, el orgullo se siente ganar, el orgullo se siente decir, pues bueno, yo soy campeón, pero campeón en qué? ¿Qué más puedes hacer Claro. como campeón? ¿Qué puedes hacer más como campeón? ¿Qué puedes dar más como campeón? ¿Qué te están esperando los demás? Porque te están escuchando los demás, porque te están viendo. Tal vez en competencia de oratoria eres campeón, pero en vida personal lo que estás influyendo, las personas que te estaban admirando dejan de seguirte porque tú ya no estás impactando en vida de ellos, porque después de todo eres un modelo a seguir, mi hermano Steve. Así que felicidades, muchísimas gracias por ser parte de esta entrevista, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por todas tus experiencias, muchísimas gracias por ser quien eres, ese ser humano siempre de la parte de la humildad, siempre parte
del conocimiento y sobre todo pues, un amigo que siempre vamos a ir compartiendo en este campo de la oratoria, que nosotros también venimos llevando el mensaje, ese aporte a la sociedad, como tú decías. Yo siempre he dicho, la oratoria hoy en día ya no es una necesidad. Bueno, desde ahora yo ya lo voy diciendo, ya no es una necesidad, es una prioridad, porque hoy en día ya todo es competencia, todo es ya de un modo distinto, ¿no? Anteriormente tal vez era diferente, pero hoy en día ya no, ya no. Así que, Steve, muchísimas gracias, hermano, por estar aquí. Una vez más te agradezco. Gracias a todos los que nos han escuchado, gracias a todas las personas quienes han llegado a la parte final de esta entrevista. Como dice, todo lo bueno termina y todo lo malo también termina. Así que esta entrevista estuvo poderosa, estuvo extraordinaria, estuvo genial. También tiene que terminar, porque si no nos pasamos toda la noche, pero está fantástico. Así que vamos a dejar para próxima edición, para próxima fecha. Pues, hermano, tus últimas palabras. Me encantaría escucharte y para poder cerrar ya este en vivo. Voy a cerrar sumamente corto, la verdad. Sobre todo para el oyente que está presente, y si es que en un momento una persona está viendo este video después de un mes, un año, 2, 3, 4 años de que se haya transmitido, ¿no? Es simplemente algo, hermano, es muy sencillo. No interesa en la situación que tú te encuentres actualmente. No interesa por lo que tú estás pasando. No interesa si no tienes las cosas que deseas tener en este momento. No interesa si no tienes la familia que te gustaría tener. No interesa si no tienes el apoyo que te gustaría que te brinden. Lo único que interesa es la decisión que tomes actualmente en estos precisos momentos de cambiar toda esa situación, o incluso no cambiarla, sino mejorarla, porque lo que realmente importa, hermano, no es lo que digan otros de ti. Lo que realmente importa es lo que te dices tú a ti mismo todos los días, porque la única persona o la única voz que vas a escuchar todo el día y toda tu vida hasta el último instante que puedas vivir es técnicamente a ti mismo. Entonces, no interesa lo que otros digan de ti, interesa lo que tú digas de ti. Toma la decisión correcta de ser un ejemplo a seguir. No puedes tomarte el tiempo, no puedes tomarte la oportunidad de ser un ejemplo a no seguir, de ser esa persona que otra persona diga, oye, no seas como él porque vas a ser así. No, al contrario, oye, mira, puedes tomar de ejemplo a esta persona porque está haciendo ese tipo de cosas. Sé un ejemplo a seguir. Tómate, si quieres ser un experto, hay veces que no tenemos la economía o la oportunidad de contratar a un experto, pero podemos ser el experto haciendo algo. Descubre algo siempre. Y sobre todo, y muy importante, aprende y observa los pequeños detalles. Los pequeños detalles son los que a ti te van a hacer grande. Y por favor, permítete y date la oportunidad de experimentar, de aprender, sobre todo de analizar y por último, de organizar. Y nada, creo, hermano, soy Steve Rojas. Muchas gracias. Un placer, hermano. Gracias por escuchar, gracias por este tiempo. Así que ha sido para nosotros un placer tenerte y para todos los que te están viendo. Estoy seguro que han aprendido mucho de ti y están muy contentos contigo. Simplemente quiero despedirme de este en vivo para todos ustedes quienes están viendo con esta frase de Benjamin Franklin que dice: la oratoria debería elevar la verdad y suprimir la mentira. Debería debilitar el odio y engrandecer el amor. Debería aplaudir a los mejores de la comunidad y nunca glorificar al peor. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenas noches para todos y nos vemos en próximo en vivo. Estén atentos. Nos vemos, Steve. Nos vemos, campeón. Chao, chao. Muchísimas gracias. Y que despierten al campeón que llevan dentro. Bye, bye, hermano. Bye, bye.